Amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios ahora, en Primera de Reyes. Allí tendremos la reflexión de la palabra del Señor en esta tarde. El mensaje lo he titulado Fuego del Cielo y está basada en esta historia de Elías, en Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Voy a leer el versículo 1 y 2. Y posteriormente voy a leer desde el versículo 17 hasta el versículo 40. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Leo el versículo 17 hasta el versículo 40. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogieos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal hasta la mañana, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja.
Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Gizón y allí los degolló. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Como dije al principio, el pensamiento de hoy, la reflexión, el mensaje de hoy lo he titulado Fuego del Cielo. La historia de Elías y los profetas de Baal es una de las historias más emocionantes, si no la más, una de las historias emocionantes contenidas en la Biblia. A modo de introducción a este tema, voy a decir 5 cosas. Así que ya se me alargó la introducción. Voy a decir 5 cosas a modo de contexto. Primero, Acab, rey de Israel, se casó con una mujer llamada Jezabel, hija del rey de Sidón. Eso está, si miran el mapa en la Biblia, está al norte de Israel. Inmediatamente al norte está un sector que se conoce como Fenicia. Y allí está Sidón. De allí era Jezabel, mujer pagana, idólatra, viciosa y cruel. Persiguió y dio muerte a los profetas de Jehová en Israel. Su deseo, eliminar la palabra de Jehová en Israel. Que nunca más nadie diga: Jehová ha dicho. Elías, profeta de Dios. El nombre en hebreo es Eliyahu. Para los que toman notas. E-L-Y-A-H-U. Eliyahu. Que significa: mi Dios es Jehová, o Jehová es Dios. Elías, de lo poco que sabemos de él, era oriundo de Galaad. Este territorio queda entre el mar de Galilea y el mar Muerto, al este del río Jordán. Para los que les gusta mirar los mapas en la Biblia. Él viene específicamente de la aldea de Tisbet. Tercera cosa, Jezabel adoraba al dios Baal.
Dios de la lluvia, la tormenta y el rayo. Se han encontrado imágenes de Baal con un rayo en su mano. Esto resulta importante por el desafío que hace posteriormente Elías. Junto a Baal estaba la diosa Acera, con ese, Acera, diosa del sexo y de la guerra, consorte de Baal, es decir, esposa de Baal, generalmente representada por un árbol o un palo que era levantado siempre junto al altar de Baal. Donde había altares de Baal, se plantaba un árbol o se levantaba o se ponía un palo que simbolizaba a esta diosa Acera. Su adoración promovía la prostitución, tanto masculina como femenina, y la muerte y sacrificio de niños. Tanto los sacerdotes como los profetas de Baal eran todos asesinos de niños. Por eso es que eran dignos de muerte. En algún momento he explicado que la estatua de Baal tenía brazos de bronce, con un brasero entre ellos, permanentemente ardiendo, un fuego constante y permanente. Allí los sacerdotes tomaban los niños y los depositaban en los brazos de Baal, que era un brasero ardiendo. En el templo de Baal se dice que había más de 1000 prostitutas encargadas de corromper la moral del pueblo. Ante un rey tan malo, la Biblia dice que Acab fue el peor rey de todos los reyes que tuvo Israel. Incluso la Biblia se da el trabajo de registrar, no hubo otro rey que hiciera más mal que Acab. Ante un rey tan malo, Dios levanta un hombre. Sea glorificado el nombre del Señor. Ante un rey de esas características, con una consorte y una esposa viciosa, cruel, Dios levanta un hombre con coraje. Quizá sin el conocimiento o la cultura suficiente para relacionarse con reyes o príncipes, pero un hombre de coraje. Lo trajo de Galaad, de la aldea de Tisbet. Y Elías vino ante Acab y le dijo: vive Jehová, que no habrá lluvia en Israel, sino por mi palabra. Ese fue el primer encuentro de Elías con Acab. La historia el pasaje que yo he leído en esta tarde es después de 3 años de que Elías le dijera a Acab: no habrá lluvia en Israel sino por mi palabra. Después de 3 años, Elías tiene este encuentro con Acab. Esta historia, hermano,
tiene dos grandes enseñanzas que yo las he subdividido en 5 puntos. 4, perdón. El último es conclusión. Pero tiene dos grandes enseñanzas que las quiero decir ahora al comienzo para que las mantengamos en mente. Porque en el fondo es lo que esta historia quiere transmitirnos. La primera gran enseñanza es que nos revela con cuánta facilidad abandonamos nuestros principios por ir en pos de los placeres de este mundo. Cuán fácil le resulta al hombre, a la mujer, que habiendo conocido a Dios se deje llevar de nuevo por las cosas de este mundo. La segunda enseñanza es cómo, a pesar de nuestra infidelidad, Dios busca nuestro regreso. Por ahí lo cantamos nosotros en un coro. Dios busca, a pesar de nuestra infidelidad, busca nuestro regreso. Después de 3 años de sequía, Elías se encuentra con Acab. Lo había buscado Acab por todas partes. Abdías, no sé si habrán oído hablar de Abdías, pero Abdías era un hombre temeroso de Dios al servicio del reinado de Acab. Él mantenía el temor de Dios y secretamente salvó a 100 profetas en Israel, colocándolo en cuevas de 50 en 50, y él se encargaba, arriesgando su vida, se encargaba de darles pan y agua todos los días. Mantuvo vivo durante 3 años a 100 profetas de Israel. En una misión de buscar agua sale Abdías por una parte después de 3 años de sequía porque el hambre azotaba severamente a Israel. Acab sale por otro camino. Abdías de pronto se encuentra cara a cara con Elías y se asusta. Señor mío, profeta de Jehová, ¿eres tú? Elías le dijo, yo soy. Ahora anda y vele, dile a Acab, Elías está aquí. Abdías le dice, ¿quieres que me maten? Yo voy al rey Acab, te ha buscado por todas las naciones, por todos los pueblos, ha mandado a gente, ha recorrido todas las naciones, ha recorrido toda la tierra en busca de ti. No te he hallado y ahora voy yo y le digo, rey, oh rey, Elías está aquí. Luego viene Acab y viene el Espíritu de Dios y te saca de aquí y desaparece y no te encuentran en ninguna parte. Y entonces me matan. Vive Jehová, le dijo Elías, que yo me mantendré aquí. Dile yo, Elías está aquí. Y entonces es cuando vino Acab. Y tiene este encuentro con Elías y Acab le reclama a Elías. ¿Eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que está confundiendo a Israel? ¿Eres tú el que ha puesto a Israel en un estado de indecisión que no sabe para dónde ir? ¿Eres tú el que turbas? Note usted como el pecador, perdón, todos somos pecadores, pero el Señor nos ha perdonado y estamos aquí por misericordia de Dios. Pero cómo la gente de afuera quiere culparnos a nosotros. Y acá le dice, ¿eres tú? Y Elías le dice, no, no soy yo, eres tú al apartarte de la ley de Jehová. Eres tú quien turba. Dios bendiga a los predicadores. Cuando un predicador se aparta de la verdad, cuando un predicador se aparta de la palabra de Dios, confunde al pueblo. Por eso el predicador tiene que estar sujeto a la palabra de Dios y hablar la verdad, aunque duela el alma y el corazón, y le duela a usted y me duela a mí, pero el predicador debe predicar la palabra. Entonces le dice Elías, no soy yo, eres tú quien confunde al pueblo. Que el Señor nos bendiga. Y entonces Elías le dice,
hagamos una cosa. Congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Ese monte da hacia el mar Mediterráneo, es un monte que está en la costa. Allá en el monte Carmelo, congrégame los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Y entonces Acab acepta el desafío de Elías y se reúne en el monte Carmelo. Tengo que sacar la cuenta y decir que hay aproximadamente 950 profetas. No se mencionan, se mencionan a partir, la única vez que se mencionan los 450 de Baal y los 400 de Acera es en este pasaje. Después no se mencionan los 400 de profetas de Acera, pero se supone porque la convocatoria era para los 950. Y entonces los reúnen en el monte Carmelo. Allí están los 450 profetas, se menciona allí los 450 profetas de Baal. Y entonces el desafío de Elías para los 450 profetas de Baal y para todo el pueblo. Reúneme al pueblo. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo. En el monte Carmelo ahí existe un valle y está rodeado ahí de montañas bajas. No, Israel no tiene montañas altas. Nosotros cuando hablamos de monte nos imaginamos los montes nuestros, las montañas en Israel, todas son montañas bajas, no son grandes montañas. Así que en el monte Carmelo está todo el pueblo allí en la montaña. Y entonces Elías se acerca y le habla al pueblo. Y le dice Elías al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ante este desafío, el pueblo guardó silencio. Pero la pregunta, hermanos, amados hermanos, de Elías es bien clara, bien precisa. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El término claudicar, término hebreo que alude a la danza ritual de los paganos. Y ya lo dije en una oportunidad, significa danzar como un cojo. Es decir, sobre un pie primero y sobre el otro después. Eso significa el término claudicar. Saltar como un cojo. Sobre un pie primero y luego sobre el otro. Esto, hermano querido, este término claudicar indica precisamente eso. Yo lo que le pasa a mucha gente dentro de la iglesia. Hoy día son una cosa, mañana son otra, hoy día nuevamente, mañana son otra. Nunca toman una decisión. Saltan de una cosa a otra. Saltan de una práctica a otra. Un tiempo están en la iglesia, otro tiempo están seducidos por el mundo. Por eso es que Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle pues. Y si Baal es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo guardó silencio. Entonces,
Elías dijo, solo yo he quedado. Él no estaba informado oficialmente de la sobrevivencia de otros profetas. Pero él dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Así es que hagamos algo. Dénsenos 2 bueyes. Levantemos un altar. Pongamos el sacrificio en ese altar. No pongamos fuego debajo. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Fíjese que el desafío de Elías tiene su razón de ser. Yo estaba recordando este coraje de Elías porque hace muchos años yo venía de Santiago en tren, en ese tiempo se viajaba en tren. Y se sentó frente a mí un hombre vestido de negro. Yo estaba en Santiago predicando en una campaña evangelística. Y se sienta frente a mí en el tren un hombre vestido de negro. Y de pronto yo le pregunto de dónde viene. Y él me dice, de un congreso. Ah, sí. ¿Qué tipo de congreso? Me dice, yo vengo de un congreso de brujos. Y ni una sonrisa en su rostro. Seco. Sin ninguna mueca. Vengo de un congreso de brujos. Y yo lo miro a los ojos y le digo, le hago un desafío. Ocupe todos sus poderes y su fuerza contra mí ahora. Ni una mueca, nada en su rostro. Y empieza a mirarme fijo. Y yo lo miro a los ojos. Yo no sé si él estaba concentrado en ese minuto, me imaginé que sí. De tal manera que no despegué mi mirada de él. Llegamos a Rancagua mirándonos. En Rancagua, como el tren se detiene ahí, se pone en pie y me dice una sola cosa, muy serio, nunca una sonrisa, nunca nada. Me mira muy serio, me dice, no pude. Y se bajó del tren. Yo pensaba en Elías. Elías se mete al tiro a la pata de los caballos. Que Dios nos bendiga. El Dios de ustedes es el Dios del fuego, el Dios del rayo. Así es que Elías se lanza con este desafío. El Dios que haga caer fuego sobre este altar, ese sea Dios. Bien dicho, dijo todo el pueblo. Bien dicho. Y Elías dijo, comiencen ustedes primero que son más. Levantaron el altar, cortaron el buey, lo pusieron sobre el altar y comienza la danza. Es decir, el claudicar. Hace años prediqué esto, yo era más joven. ¿Sí? Y ahí danzaba aquí yo como lo hacían los cuantos se llaman los profetas de Baal. En un pie y en el otro van danzando. Y bueno, ahí se van ustedes imaginando. La danza, que significa claudicar. En un pie primero y en otro pie después. Comienza la danza, la gritería y Elías sentado observando el espectáculo. Llegó la media tarde y nada. Y Elías le gritaba, griten en más alta voz, levanten más la voz, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor anda de camino, en fin.
Y la Biblia aquí dice, y se burlaba. Hasta al caer la tarde y nada había acontecido. Se sajaban el cuerpo. Y sabe usted que estos 450 profetas de Baal no eran 450 hombres gentiles fuera de la nación de Israel. Estos 450 profetas de Baal no habían venido de Sidón ni de Fenicia a transformarse en profetas. Eran israelitas, apóstatas de su fe y que de alguna manera creyeron en el ídolo, en el dios pagano Baal. Así es que eran parte también del pueblo de Israel. Y entonces la Biblia dice que se sajaban el cuerpo a pesar de que ellos como israelitas sabían que la ley de Dios había ordenado no hacerse nada en el cuerpo. Que Dios nos bendiga. Levítico 19:28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Fuera los tatuajes. Bueno, los que han estado en el mundo se han hecho tatuajes. Después llegan el Evangelio y cuesta sacarse los tatuajes y ahí quedan. Por eso que yo tengo un mensaje que se titula Lo que la conversión no cambia. Los efectos físicos que deja el mundo, una vez que llegamos al Evangelio, quedan ahí. Porque eso no lo cambia la conversión. Así que a pesar de ser israelitas, ellos se sajaban el cuerpo y chorreaba sangre. Finalmente terminan agotados sin que nada aconteciera. Y entonces Elías arregla el altar. Voy a decir 3 o 4 cosas aquí, pero rapiditas porque son mensajes diferentes. Pero Elías arregla el altar que había sido destruido por los profetas. Prepara el sacrificio del animal. Toma 12 piedras, 6 en una hilera, 6 en otra, formando el altar. 6 piedras aquí, 6 piedras allá, la leña encima, el animal sobre la leña. Al altar se le encendía fuego por debajo, pero la orden era no meter fuego. Así es que estaban las 2 hileras de 6 piedras en un lado, 6 piedras en el otro, la leña encima, cruzada, sin fuego debajo, el animal es partido, puesto encima de los leños, y entonces, una vez que está allí, Elías dice, traigan agua. Que el Señor nos bendiga. Eso sí que es fe, hermano. Traigan agua, 4 cántaros de agua, rocíenla. Mojaron todo el altar. Gloria al Señor, Dios nos bendiga. La fe práctica está sobre la teología. La experiencia personal con Dios está sobre la teología. A pesar de que soy teólogo, pero tengo que decirlo, la experiencia personal con este Dios todopoderoso está sobre la teología. Nada puede cambiar mi experiencia personal con Cristo. Gloria a Dios. Y esto lo estaba pensando mientras estaba aquí en el culto. Cuando escuchaba orar a mi hermano Sergio y ser tocado por el Señor. Esos toques del Señor no se reemplazan por el conocimiento. Esos toques del Señor son experiencia. Son realidades. Que Dios nos bendiga. Elías tenía la experiencia de servir a un Dios real.
Amén. A un Dios real, un Dios personal. Dios nos bendiga. Yo estaba leyendo porque leo de todo. Pero estaba leyendo algo que científicamente, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la neurociencia. La neurociencia se usa, generalmente se está usando mucho en lo que es los colegios para comprender cierto el aprendizaje de los niños, el desarrollo del cerebro de los niños, en fin. Y se hizo un estudio de la neurociencia acerca de la fe. ¿Cómo es que hay gente, cierto, que se relaciona con este Dios invisible y lo hace con esa convicción y esa fe? Y la neurociencia hace este estudio en el cerebro de personas, unos creyentes y otros no. Y el resultado fue que las personas no creyentes se les dijo, por ejemplo, que oraran a Buda. Y hay una parte en el cerebro humano que reacciona frente a esta cosa de la fe o de las cosas divinas, por así decirlo, de las creencias de la persona. Y cuando las personas oraban a Buda, esa parte del cerebro no respondía. Porque esa parte del cerebro del ser humano responde cuando yo converso con otra persona, comprobado por la neurociencia, no por Elías Mercado, por la neurociencia. Hay una parte del cerebro que me permite a mí relacionarme con una persona. Porque esa parte del cerebro me dice a mí que lo que yo diga a esa persona es capaz de responderme. Porque es persona. Y la experiencia esa con los creyentes fue que cuando el creyente oraba, cuando los no creyentes rezaban, por ejemplo, a Buda o cualquier otra imagen, esa parte del cerebro no respondía. Porque la parte del cerebro detectaba enseguida que esa persona a la que estaban rezando, dicen ellos, la persona que estaban rezando no era persona. Rezaban a Buda y esa parte del cerebro le respondía que no. Esa cosa no era persona. Por lo tanto, no respondía al cerebro. Y cuando el creyente se le permitió, dicen ellos, rezar a Dios, esa parte del cerebro se accionó. Dando a entender que esa parte del cerebro reconocía que Dios es persona. Que Dios oye. El cerebro del ser humano le indicaba que a esa persona, a ese ser que estaban orando era realmente una persona y que podía responderle. Por eso se accionó esa parte del cerebro. Después le doy 8 charlas más de neurociencia. Pero yo me gozaba en Cristo porque yo decía, amén. El Dios nuestro nos escucha. El Dios nuestro es personal. Es una persona que oye, que escucha nuestras oraciones y que es capaz de respondernos. Y eso lo reconoce el cerebro. Gloria sea a Dios para siempre. Cuatro cántaros de agua, una segunda. Y después Elías una tercera. A tal extremo que el agua corría y llenó la zanja de alrededor del altar. Y luego oró a este Dios personal, a este Dios que escucha. Que el Señor nos bendiga. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, pero antes de eso, cierto, después, cuando él iba a ofrecer el sacrificio, me llama la atención porque cuando él iba a ofrecer el sacrificio, le dijo al pueblo, acérquense. Esto es como para que vean de cerquita que aquí no hay trampa. Así que él le dijo al pueblo, acérquense.
Y el pueblo se acercó. Cuando el pueblo estaba cerca, entonces él oró y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Alabado sea el nombre de Dios. Una simple oración a un Dios personal, hermanos. A un Dios que escucha y que puede relacionarse con nosotros. Que Él nos conoce, nos comprende. Este Dios a quien servimos es un Dios real. No hubo necesidad de cortarse el cuerpo ni de saltar toda una tarde. Solamente clamar a este Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Y Dios respondió con fuego. Y el fuego consumió el holocausto, consumió las piedras, consumió el polvo y consumió el agua. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Quiero concluir con este particular jurado. Este grupo de rebeldes y desobedientes que se sienta a mirar y que sin proponérselos a lo mejor se transforman en aquella tarde en el jurado de este tema. Ellos eran los encargados de definir al final, en este desafío, quién era Dios. Y encontramos aquí que una vez que cae fuego del cielo, que consume el holocausto, las piedras, el polvo, el agua, este jurado particular se levanta en el monte y toda esa multitud, que era el jurado de aquella tarde, toda esa multitud gritó: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y toda esa tarde el pueblo gritó: Jehová es el Dios. Y luego Elías ordenó abalanzarse sobre los profetas de Baal, que no escape ninguno. No los degolló Elías. Seguramente es solamente una forma de expresar que fue al mandato de Elías. Los 450 profetas de Baal fueron degollados en el río de Sison. Amados hermanos, qué fácil le resulta al hombre apartarse de los principios que Dios ha establecido. Lo grande y maravilloso de esto es que Dios te sigue buscando. A pesar de tu infidelidad, Dios te busca. El tema es: ¿responderás tú, Jehová es Dios? ¿O seguirás claudicando entre dos pensamientos? La palabra de esta noche es precisamente para que tú digas: hay un solo Dios. Y como dijo Elías, si Jehová es Dios, seguidle. A eso nos llama Dios, a seguirlo. Si usted y yo creemos que Jehová es Dios, sigámoslo. Si tu Dios está en el mundo, anda en pos de Él. Pero toma una decisión. Que Dios te bendiga, pónganse de pie. Inclinen sus rostros, amados hermanos. Si alguno de ustedes estaba en este estado de indecisión,
claudicando entre dos pensamientos. Pero que esta noche, así como Israel, el pueblo de Dios, fue capaz de alzar la voz y gritar: Jehová es Dios. Si esta tarde tú decides que Dios, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac, es también tu Dios, y que has tomado la decisión ahora de seguirlo, si es esa tu decisión, yo te invito a que levantes tu mano, porque con tu mano en alto tú estás tomando la decisión de decir: yo dejaré de claudicar entre dos pensamientos y voy a seguir a Dios. Si hay alguien que está en esa condición, puede levantar su mano. Veo tu mano en alto. Si hay alguien más que está en esa situación, claudicando, pero que hoy día toma la decisión de seguir a Dios, puede levantar su mano y yo voy a estar orando por usted allí en su asiento. Que Dios le bendiga en esta tarde frente a la decisión de seguir a Dios. Voy a orar al Señor. Incline su rostro si hay alguien que todavía tiene esa lucha y quiere levantar su mano. Yo le invito a que lo haga, que sea valiente. Y estaré orando por usted desde aquí. Voy a estar orando por usted, por su vida y por la decisión que usted toma de seguir a Dios. ¿Hay alguien más esta noche? Vamos a orar al Señor y vamos a dar gracias por nuestro hermano que ha levantado su mano valientemente allí, tomando la decisión de seguir a Dios, de servirle. Oremos al Señor. Dios Padre Celestial, tu palabra, Señor, ha sido predicada. Oramos para que esta palabra, Señor, sea confirmada en cada corazón. Señor, que seamos personas, hombres, que no claudiquemos entre dos pensamientos, que hayamos tomado la decisión correcta, Señor, que es seguirte a ti, Señor, y que con tu ayuda podamos hacerlo. Bendice a mi hermano que levantó su mano allí, Señor, valientemente para decir: yo no dejaré más que dos pensamientos gobiernen mi mente, sino tomaré la decisión de servirte. Señor, que esa decisión la pueda grabar en su corazón tu Hijo, Señor, para que te sirva a ti, con el esfuerzo y el sacrificio que servirte a ti demanda, Señor, de nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Haznos, Señor, hombres y mujeres fieles, sometidos a ti, a tu palabra, Señor, obedientes en lo que tú pongas en nuestro corazón. Gracias por tu palabra bendita y gloriosa. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.